Nos acompaña el doctor Efren Leonardo Mejía Costa. Él es administrador de empresas, especialista en tributación y con una maestría en tributación. Es servidor público de la DIAN. Trabaja en la Dirección de Gestión de Fiscalización en la Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales de Fiscalización. Pertenece a nivel central de la DIAN. Muy buenas tardes, doctor Efren Leonardo. El auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Bienvenidos a todos. Leo los primeros. Bienvenida Alba, Trinidad, Álvaro, Montero, Blanca Inés y todos los demás. Espero que la pasen muy rico, que hayan aprovechado mucho el tema de las NAF. Realmente el esfuerzo que hacemos entre todos para ser un mejor país, para tener mayor conocimiento, sobre todo en nuestro tema tributario, es importante para todos. Tengo entendido que las profesiones que estamos acá generalmente somos contadores públicos y abogados, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, sí, señor. La gran mayoría. Entonces, voy a tratar de hacer un lenguaje que sea común para los dos y también requiero de ustedes que cuando tengan abierta la página, el portal de internet de la DIAN, para yo irlos orientando e ir mirando cositas que les va a servir a ustedes en nuestro tema de hoy. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar son las entidades sin ánimo de lucro y el régimen tributario especial sobre el impuesto sobre la renta. Este es el tema de hoy. En la primera, esta diapositiva que estoy mostrando, están viendo el programa, están oscuras las 7 y la 10, porque la idea era hacer un taller práctico, pero no es fácil por temas de conexión que nosotros tenemos y adicionalmente por el tiempo. Entonces esos dos numerales los dejaremos para una próxima oportunidad. El primer punto, definición de las entidades sin ánimo de lucro. Aquí lo único que voy a hacer es leerles cositas de Wikipedia para que les quede a ustedes totalmente claro qué es una entidad sin ánimo de lucro y por qué el lenguaje que utilizamos tiene poder. Nosotros debemos saber expresar las palabras correctas. En nuestro país, cuando se habla de SAL, se habla del régimen tributario especial, se habla de entidades ONG, se habla de... y cada cosita tiene su propio nombre, y al utilizar mal los conceptos, estamos utilizando mal o sacando malas conclusiones de las obligaciones tributarias que se les derivan a cada uno de ellos. Luego vamos a ver las clasificaciones de las entidades sin ánimo de lucro respecto del impuesto sobre la renta, que es el gran efecto que tiene en nuestro estatuto tributario, en nuestro régimen tributario. Vamos a ir luego a un subgrupo que es muy importante, que es la CESAL, pertenecientes al régimen tributario especial, que es como pues el tema del meollo del asunto de las nuevas reglas a partir del año grabable 2017. En este momento voy a echarles un recuento de lo que era antes del 2017 y lo que pasó después del 2017. Vamos a hablar de los procesos de calificación, permanencia y actualización en el régimen tributario especial, incluido lo que llamamos en Colombia y en muchas partes del mundo el sector solidario o el sector cooperativo. Vamos a hablar ya de cosas un poco prácticas, de qué requisitos deben hacer las personas para pertenecer a este régimen tributario especial. Un tema muy importante que es el control de la distribución de los excedentes que tienen estas entidades, que es lo que llamamos registro de contratos y actos jurídicos. La importancia que tiene en los procesos de calificación de las entidades sin ánimo de lucro, la sociedad civil en general. El gran elemento del cambio de la reforma de la ley 1819 del 2016 es que se quiso que las entidades sin ánimo de lucro las calificara la DIAN, pero con ayuda de la sociedad civil. ¿Por qué la sociedad civil? Porque nosotros, los civiles, somos los usuarios de los servicios que prestan estas entidades. Unas normas de control que colocó el régimen tributario para el régimen tributario especial. Ustedes se han visto ya impuestos sobre la renta y algunas cositas de procedimiento. Tal vez les contaron que había unas normas antiabuso tributario. En ese momento hablaremos qué es la evasión, qué es la elusión. Determinación del beneficio de excedente neto, que es el elemento clave que le genera un tratamiento especial, un beneficio tributario de que sus excedentes estén exentos del impuesto sobre la renta. Plazo de asignaciones permanentes
y el beneficio tributario que tienen las personas naturales y jurídicas cuando hacemos donaciones a estas entidades sin ánimo de lucro, sean del régimen tributario especial o no lo sean. ¿Listo? Este va a ser nuestro marco del programa. Y vamos a leer unas definiciones. Ustedes ven ahí que subrayado en verde o en colores amarillos o donde sean o en negrita, están unos temas que yo quiero que les quede a ustedes muy claros en las cabecitas. Entonces voy a leer. Mire, una organización sin ánimo de lucro. Entonces por allá en unos países las llaman OSAL. También se conoce como organizaciones sin fines de lucro, OSFL, organizaciones no lucrativas, ONL, ONGs, que aquí no están, organizaciones no gubernamentales. En nuestro país utilizamos el término ESAL, entidad sin ánimo de lucro. Todo es la misma cosa. ¿Qué es esto? Es una persona, pero solo pueden ser personas jurídicas. Solo pueden ser personas jurídicas. De nosotros, las personas físicas, las personas naturales, no se puede predicar que nosotros no tengamos ánimo de lucro. Nosotros somos personas y vivimos y comemos y nos reímos y nos nutrimos y tenemos familia y somos felices y hacemos deporte. Y si tenemos actividades comerciales o actividades económicas, puede decirse que nosotros tenemos ánimo de lucro. Pero cuando se habla sin ánimo de lucro, siempre va a ser una persona jurídica. Y aquí viene un tema muy importante, cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico. De su misma definición, sin ánimo de lucro se deduce que nunca una entidad sin ánimo de lucro puede querer un beneficio económico. Entonces ahí empezamos a tener problemas con nuestra contabilidad. Una de las cuentas que tenemos nosotros, o una de nuestras NIF más exactamente, perdón, nos habla de las utilidades. Las entidades sin ánimo de lucro nunca tienen utilidades. Las utilidades se predican de las entidades que tienen ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro nunca van a tener utilidades. Su utilidad es prestar el servicio social para el que fueron creadas. Puede ser que les sobre plata. Entonces, cuando hablamos de ellos, no hablamos de utilidades, sino hablamos de excedentes. Se llama eso excedente neto o beneficio, que es el término que se utiliza a nivel mundial. Y queda claro, principalmente persiguen finalidades sociales, altruistas, humanitarias, artísticas, comunitarias. Son todas estas entidades sin ánimo de lucro que vemos en todos lados. Seguramente en sus barrios hay juntas de acción comunal, está la Asociación para la Protección del Medio Ambiente, están aquellos hospitales, centros médicos, clínicas que fueron creados sin ánimo de lucro. Los colegios que tienen ustedes en sus barrios, muchos de ellos son sin ánimo de lucro. ¿Listo? Mire, un elemento importante. Generalmente se financian por ayudas o donaciones. ¿Derivadas de quiénes? De todos los demás. Personas físicas, empresas, el mismo Estado les colabora, ¿sí? Entonces, generalmente viven de eso. Pero no obstante, ellos también se financian. Si volvemos, por ejemplo, al caso de los colegios, ellos cobran matrículas, pero puede ser que una parte sea subvencionada o financiada con donaciones y otra parte de sus recursos vengan financiados por recursos directos del Estado, secretarías de educación, Ministerio de Educación y cosas por el estilo. Una entidad ESAL es una persona jurídica de derecho privado cuyo objeto en ningún caso puede ser lucrativo. Volvemos al tema importante. Nunca hay ánimo de lucro. Perdónenme un segundito que se me pasó. Aquí hay un elemento importante que señalaba. Dice aquí abajo, la libertad de asociación es un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Quiénes pueden crear sociedades o asociarse en nuestro mundo? Todas las personas, partiendo de que los fines siempre van a ser lícitos, legales. Todas nuestras personas jurídicas sin ánimo de lucro, nacen por esa libertad de asociación que tenemos nosotros los seres humanos. Este gran derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos también está incorporado en nuestra Constitución. Estas entidades sin ánimo de lucro, dice, generalmente se organizan como una asociación, aunque también hay que operan como fundaciones. Fundación, generalmente ustedes ven que las fundaciones se llaman como su dueño. Fundación Alzate Avendaño. Es que es un señor que cogió sus bienes o un grupo de sus bienes en vida o después de
después de la muerte y dijo, mire, esta masa de bienes, quiero que con estos bienes, recursos, dinero, activos de cualquier tipo, se logre el siguiente objetivo social: cuidar a los niños desamparados de El Chocó, por ejemplo. Y es la fundación de X persona para eso. Entonces, una fundación puede pertenecer a una sola persona. No es necesariamente una asociación o una corporación, pero sigue siendo persona jurídica, porque la fundación es diferente del fundador. ¿Listo? Entonces, esto es un tema que a mí siempre me ha causado como mucho escozor. Y es que cuando yo hablo con los miembros, representantes, contadores, miembros directivos de las entidades sin ánimo de lucro, ellos dicen es que es mi entidad, mi tal cosa. Y el tema es que las asociaciones y las fundaciones cuando se crean ya no son de nadie. Si uno mira un análisis conceptual y tal vez filosófico del asunto de las entidades sin ánimo de lucro, las entidades, los dueños de las entidades sin ánimo de lucro somos todos los miembros de la sociedad civil que nos podemos beneficiar de ellas. Me explico. Una entidad sin ánimo de lucro, no, hablemos primero de las entidades con ánimo de lucro. Cuando tenemos una sociedad comercial de cualquier tipo y en algún momento se liquida, ¿qué sucede? En el proceso de liquidación tenemos que pagarle a terceros, deudas, y va a quedar un remanente, si es que queda. Ese remanente nos lo dividimos en partes iguales, bueno, en partes no, de acuerdo con nuestra participación en la sociedad, nos lo dividimos ese remanente a cada uno de nosotros. En las entidades sin ánimo de lucro ya no es así. Yo creé una entidad sin ánimo de lucro. Mi nombre es Leonardo Mejía. Fundación Leonardo Mejía para los niños desamparados. Y dije, mire, quiero que esta masa de bienes, 1.000 millones de pesos, por ejemplo, hagan una fundación para darles becas a los niños más desprotegidos del Pacífico. Ya, ese fue mi objeto social. Resulta que ya cuando la fundación no pudo funcionar por la razón que corresponde a la asociación, esos bienes ya no me los pueden devolver a mí, porque ya dejaron de ser parte de mis activos, parte de mi patrimonio. Entró a ser parte de ese grupo al que fue beneficiado, los niños del Pacífico desplazados de violencia, bueno, lo que quisiéramos decir. Entonces resulta que esa masa de bienes que quedó, si la fundación entra a liquidarse, dice la ley, el Código Civil, debe pasar a otra entidad de las mismas características. Y en caso de que no pueda recibirla ninguna entidad por las razones que sea, esos bienes pasan a nombre del Estado. Pero el Estado con esos bienes solo puede cumplir el objeto social de para lo que fue creada. ¿Listo? Por eso es que esta es una característica muy especial de las entidades sin ánimo de lucro. Cuando yo entrego los bienes, yo no puedo hablar de que esta es mi carro, o esta es mi casa, o esta es la granja donde yo hago. No, eso ya es de la fundación, de la asociación. Y es muy común que la gente siga creyendo que son dueños de los bienes. En el momento en que yo creo la fundación, la asociación es dueña en sí misma de sus propios bienes. Y esos bienes solo son para lograr el objeto social. ¿Listo? Ese es un elemento súper importantísimo. Decíamos otro elemento importante, estas entidades trabajan para el progreso, desarrollo o bien común de la sociedad. Volvemos a repetir, no persiguen ánimo de lucro. Volvemos a repetir, no tienen ánimo de lucro. El carácter desinteresado de la actividad. Aquí la palabra tal vez más importante es que aquí no hay un interés. Yo lo hago por altruismo, porque yo quiero ayudar. Cuando uno mira en la realidad de las sociedades sin ánimo de lucro, eso no realmente es cierto. Pero en principio, el principio legal es que no hay un interés de tener beneficios. Por lo tanto, se impide la distribución de beneficios, ni siquiera en el caso de disolución, como les comentaba ahora, aunque no implica que ellos no puedan hacer actividades comerciales o que la misma no les dé o les dé déficit o les dé un excedente, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento importante. Volvamos al colegio. En principio el colegio, yo estudié en colegio de monjas y en el colegio de monjas las monjas tenían unos sembradíos de hortalizas, sembraban sus propias hortalizas y sus especies y tomates y cosas de esas, legumbres, hortalizas, verduras. Y ellas comercializaban eso. Entonces muchas personas dicen, no, pero es que un colegio no puede vender frutas. Claro que sí, yo puedo hacer lo que quiera.
sus colegios, en sus universidades, ustedes ven, hacen bazares, bingos, venden productos, pero lo único importante es que los recursos que se obtengan de esas actividades comerciales deben destinarse única y exclusivamente, de manera directa o indirecta, al objeto social. Entonces puede ser que con la venta de los tomates, en el colegio que yo estudiaba, con eso aumentaban o mejoraban la sala de cómputo del colegio. Voy a nivel de ejemplo, ¿sí? Entonces ellos las entidades sin ánimo de lucro solo pueden, ¿qué pueden hacer? Todo lo que les permita la ley. Las cosas ilegales no pueden hacerlas, pero el usufructo, el beneficio que saquen de la administración de recursos debe estar destinado siempre al objeto social. ¿Listo? Eso es otro elemento muy importante. Seguimos. Vamos, ya al segundo punto, la clasificación de las personas jurídicas. Este cuadrito lo hice ahorita de afán, que es que siempre lo cuento y lo dibujo, pero como no se puede dibujar, no me rinde mucho acá, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Y nos vamos a centrar en este, el de sin ánimo de lucro. Entonces, perdón, les ordeno la diapositiva. Primero, la clasificación de las personas. Es que esto fue ahorita de afán. Las personas se clasifican en el mundo en dos tipos únicamente, o personas naturales y físicas, o personas jurídicas o ficticias. ¿Listo? Miren que la palabra es muy importante. Personas naturales o físicas. Esas son las personas que sí somos de verdad, las que existen objetiva y subjetivamente e intersubjetivamente. Nosotros no podemos negar nuestra existencia. Por otro lado, las personas jurídicas o ficticias, estas que estamos viendo acá, como lo dice su palabra, esas personas no existen. Son ficticias, son jurídicas. Es porque una ley que se inventó la especie humana, nosotros, quisimos crear personas jurídicas, pero detrás de eso no existe nada. Pero es tan importante la creación en nuestro planeta, las personas jurídicas, que nosotros hablamos de Google como si fuera algo que existiera, y hablamos del éxito, y hablamos de, no sé, de Apple. Para nosotros son cosas que realmente existen porque la ley les dio vida, pero es importante tener en cuenta que son personas ficticias. ¿Sí? Ellos solamente existen en el imaginario de la humanidad, pero gracias a nuestros desarrollos legales les dimos vida y por la misma razón deben cumplir deberes y pueden tener derechos. Ese es el elemento fundamental. Nuestro tema de la CESAL, como lo decíamos anteriormente, se va a centrar en estas personas jurídicas o ficticias. ¿Listo? Ya en este grupo de las personas jurídicas vamos a dividirlas en dos. Esto es una forma de clasificar. Podemos clasificarlas de 50.000, de todas las categorías y tipologías que se nos ocurran. Pero para los fines de nuestra explicación de SAL, vamos a dividirlas en estos dos grandes grupos. Entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. En las con ánimo de lucro, todo esto ustedes ya lo han visto en la universidad, están las sociedades comerciales, que son de personas en comandita simple, colectivas, las sociedades por acciones, que son las anónimas, otras de personas que son las limitadas, las SAS, que son la mayor cantidad de entidades sin ánimo de lucro que hoy por hoy existen en nuestro país. Y hay unas sociedades de hecho que también tienen carácter comercial. Digamos que ese es nuestro grupo de ánimo de lucro y este es el grupo que vamos a apartar de nuestro lenguaje. Nos vamos a centrar en este otro grupo. El que nos importa es este de aquí. Entidades sin ánimo de lucro. Como ustedes ven en esta circunferencia, ya esto lo enmarqué dentro de nuestro tema tributario y específicamente dentro del impuesto sobre la renta. Estas entidades sin ánimo de lucro, y ahí sí voy a empezarles a contar cómo fue la evolución de esto. Tenemos que pensar primero qué es el impuesto sobre la renta. Cuando ustedes vieron impuestos, generalmente las facultades de contaduría ven algunas materias, por lo menos 2 materias de impuestos. Las personas que estudian derecho no creo que vean impuestos. Seguramente ven política fiscal o hacienda pública, pero no creo que vean impuestos directamente. Pero si ustedes ya pasaron este ciclo de las NAF y vieron algo del impuesto de la renta, podemos enmarcarlos dentro de eso. El impuesto sobre la renta es el impuesto más importante que existe a nivel mundial.
la gran mayoría de los países del mundo tienen impuestos sobre la renta y diferencia a las personas naturales de las personas jurídicas. Este impuesto sobre la renta, como lo dice su palabra, grava las rentas. Hablando de personas jurídicas, grava las utilidades. Cuando nosotros vemos la NIF correspondiente, se llama el impuesto sobre las utilidades. En unos países se llama impuesto a las utilidades, en otros países como el nuestro se llama impuesto sobre la renta, pero el concepto es el mismo. Es la plata que me queda después de que tengo todos mis ingresos, le resto todos los egresos, me dan las utilidades. Pero con esas utilidades, primero pago impuesto de la renta al país que corresponda y el excedente es el que yo reparto a los socios o accionistas. ¿Listo? Estas entidades sin ánimo de lucro, por su propia naturaleza, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, porque si al principio decíamos que no tienen utilidades y las utilidades es renta, ¿cómo voy a ser contribuyente si yo no tengo rentas? A mí me sobra una platica. Por ejemplo, una persona normal, yo tengo aquí en mi bolsillo 50.000 pesos y salí a hacer mercado y me costó 48.000. Me quedaron 2.000 pesos. Fue un excedente de recursos, pero en ningún momento fueron utilidades. Eso mismo pasa con las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, en un principio estas entidades sin ánimo de lucro que vemos por acá no eran contribuyentes del impuesto sobre la renta. Eso estamos hablando antes del gobierno de Alfonso López Miquelsen, que fue del año 74 al 78. Solo eran contribuyentes las personas naturales con unos requisitos y todas las personas jurídicas comerciales. Estas eran no contribuyentes. En el momento de Alfonso López Miquelsen se hace uno de los primeros grandes reformas al sistema tributario en Colombia y al tema de la hacienda pública. En ese tiempo estaba asesorado por Guillermo Perry, que murió tristemente el año pasado. Dejó un libro muy bueno, decidí contarlo, el que lo quiera comprar, él lo escribe en el chat, léanlo, muy buen libro. Ah, pero este chat solo veo yo, ¿no? Me lo puedes dar y yo lo comparto a todos los Ya lo escribí en el chat. Perfecto. Ay, me comí la voz de Guillermo Pérez Rubio. Ese es un gran libro a los que se quieran meter en este tema tributario. Les va a dar un enfoque muy chévere de la evolución de nuestro país desde muchos puntos de vista. Y el tema, él era especialista en temas de finanzas públicas. Van a ver ustedes el porqué del pasado y el presente de nuestra historia desde el punto de vista de todo el punto de vista política pública y específicamente de política económica y fiscal. Entonces les decía él, con el gobierno de Alfonso López, entonces dijeron, no, venga, es que estas entidades sin ánimo de lucro como que nadie las controla, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Dijeron, pongámoslas a declarar impuesto. Entonces se crearon como declarantes del impuesto de la renta. Pero ojo con esta palabra, declarantes, más no contribuyentes. Entonces en el impuesto sobre la renta ya tenemos que hacer una clara diferenciación. Por eso les decía al principio el tema de nuestro lenguaje. Una cosa es hablar de contribuyente y otra cosa es hablar de declarante. Cuando nosotros pensamos en un impuesto, por ejemplo, un impuesto que es conocido por casi todas las sociedades y por todo el mundo, es el impuesto predial. En el impuesto predial generalmente el que declara es el que contribuye, es declarante y contribuyente. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el impuesto de vehículos. Si uno tiene un carro, pues ¿cuál es el hecho generador? Haber registrado un vehículo en Bogotá y paga impuestos en Bogotá, listo. En el impuesto sobre la renta las cosas son diferentes. Yo puedo estar obligado a declarar, más puedo ser no contribuyente. O puedo ser el caso contrario, no ser contribuyente y sí estar obligado a declarar. Voy a hacer un dibujito, una nueva diapositiva, ahorita me devuelvo. Todas las sociedades comerciales son contribuyentes y son declarantes. Entonces, este es un elemento muy importante. Con el simple hecho que yo sea una persona jurídica comercial, debo declarar todos los años desde mi fecha de creación hasta cuando me liquide. Hay contribuyentes, personas jurídicas, estamos hablando de este grupo, que dejan de hacer actividades, pero no liquidan la sociedad. Por el simple hecho de ser sociedad comercial, deben seguir declarando. Así sus ingresos sean cero, sus gastos sean cero, su patrimonio sea cero. Por el simple hecho de ser persona jurídica, es contribuyente declarante. ¿Listo?
Ejemplo de las personas naturales. Dice, están obligadas a declarar las personas naturales que tengan patrimonio bruto superior a 4.500 VT, gastos superiores a 1.400 VT, movimientos financieros superior a 1.400. Si yo, Leonardo Mejía, tengo un patrimonio de 300 millones, ya entro en el grupo de ser un contribuyente y además declarante. ¿Listo? Va el grupo de contribuyente no declarante. Este grupo de contribuyente no declarante también puede ser una persona natural. Por regla general, todas las personas naturales somos potenciales contribuyentes de renta. Pero la ley dice, usted es contribuyente declarante si supera un tope, el que les hablaba ahora, de ingresos, de patrimonio, de gastos, de consumos, de movimientos financieros. Resulta que yo no supero el tope. Yo no supero el tope ni ninguno de los topes estipulados en la ley. Esto es el artículo 591 del Estatuto Tributario. Pero resulta que yo sí puedo tener ingresos. Por ejemplo, yo presto servicios de plomería. Y cuando presto servicios de plomería, se los puedo prestar a una empresa que es agente retenedor del impuesto. Entonces, cuando yo le presto a esa empresa X, Almacenes Éxito, voy a arreglarle un tubo del baño, él me paga y me dice, pero antes de pagarle, como usted es contribuyente potencial, yo a usted tengo que retenerle un pedazo del impuesto. ¿Cuál? El que diga la ley, el 1%, el 2%, el 6%, el 10%. Entonces, miren, yo no estoy obligado a declarar, pero sí estoy contribuyendo vía retención en la fuente. Ese es el contribuyente no declarante. El otro es el no contribuyente declarante. ¿Quién es este no contribuyente declarante? Este no contribuyente declarante son los que diga la ley. El Estatuto Tributario en los artículos correspondientes dice, no son contribuyentes y deben declarar tales y tales y tales y tales. Pero esta declaración tiene un elemento muy importante. Como estos contribuyentes, decíamos, no lo son, esa declaración ya no se llama declaración de renta, sino se llama declaración de ingresos y patrimonio. Muchas veces las personas nos preguntan, ¿y esa declaración cuál es? Es la misma del impuesto sobre la renta. Entonces, en este momento, quiero que ustedes vayan a la página de internet de la DIAN. Entonces, al entrar aquí a nuestra página de internet, miren aquí la dirección, ven un área que se llama transaccional. Eso es muy bueno que ustedes se familiaricen con el uso de la página de la DIAN. En la medida en que ustedes se familiaricen, van a tener todas las respuestas que ustedes quieran, tributarias, porque nuestro portal lo tiene casi todo. Y cada vez que nace una necesidad, vamos creando más información, nuevos enlaces, nuevos micrositios y más servicios informáticos para ustedes. Entonces, aquí en el sitio web institucional, por favor piquen, y eso lo manda a nuestro portal de la DIAN. Vamos a centrarnos en dos puntos. Uno, vamos a mirar el formulario de la declaración de renta. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí en el menú Atención al Ciudadano, formularios instructivos. Cuando picamos en formularios instructivos, él nos saca los formularios, la cantidad de formularios que ha prescrito la entidad para que las contribuyentes y demás obligados cumplamos las obligaciones tributarias. Y estos formularios se encuentran organizados por año. Este año es muy importante tener en cuenta una cosa. No es necesariamente el año gravable, es el año 2020 que están vigentes. Estos son los documentos que debo utilizar para cumplir mis obligaciones o presentar mis declaraciones tributarias o aduaneras para el año 2020. Nos vamos a centrar en el primero, que es nuestra declaración de renta, pero miren lo curioso de acá. Dice, mire, formulario 110 se llama declaración de renta y complementario o de ingresos y patrimonio. Esa que les estaba comentando en la presentación, que es para aquellos no contribuyentes no declarantes que por regla general son ESAL. Entonces, por favor, abran el documento y tengan abierto este formulario. Tengan también, ábranse otra hojita en internet y tengan este micrositio abierto. Voy a aprovechar el momento y les voy a mostrar lo que tiene esto. En este micrositio ESAL está toda la información correspondiente a las ESAL, principalmente del régimen tributario especial, que son los procesos de calificación, readmisión y actualización que más tarde les contaré. Y hay una información que estamos poniendo a disposición de toda la sociedad
de qué entidades se les actualizó el RUT, a cuáles presentaron una actualización del registro web, que ahora les explicaré qué es eso, cuáles fueron calificadas, cuáles fueron actualizadas en el 2018. Un tema de registro de contratos, herramientas, que para mí es el elemento más importante. Aquí en herramientas ustedes van a ver el resumen de las principales normas que debo yo tener en cuenta para tener un conocimiento completo de lo que es el régimen tributario especial. Este documento es importantísimo, Manual del Servicio Informático Electrónico del Régimen Tributario Especial, súper importantísimo, porque él ya me dice cómo hacer las cosas. Aquí está el orden de las leyes, creo que no hemos actualizado, aquí es Ley 2010 del 2019. Este otro elemento es muy importante, comentarios de la sociedad civil. Yo les decía a ustedes que uno de los grandes cambios que hizo la reforma tributaria del año 2016 es que para calificar a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, el público, nosotros, la sociedad civil, pudiéramos hacer comentarios sobre ellos. Entonces, en este lugar, cualquier ciudadano del mundo puede hacer comentarios sobre cualquier entidad. Cuando yo pico acá, voy a aprovechar que esto está funcionando. Aquí yo puedo buscar sobre qué entidades hago comentarios. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo la búsqueda? Por el número de NIT, por el tipo de solicitud que está tramitando el contribuyente entidad SAL, por el departamento, por la actividad meritoria, por el municipio. Para nuestro caso vamos a buscar quienes han presentado actualización. ¿Qué es lo que hace este portal de comentarios de la sociedad civil? Nosotros país, no nosotros la DIAN, queremos que la sociedad civil nos ayude a verificar que estas entidades sin ánimo de lucro realmente sí están cumpliendo con sus objetivos. La función de la DIAN es una función principalmente de control. ¿De control a qué? De control a la evasión. Muchas entidades comerciales o muchos tipos societarios, los seres humanos los hemos creado con ánimo de engañar de muchas formas. Pensemos solamente en los engaños de tipo tributario. Entonces, muchas entidades con ánimo de lucro se crean como entidades sin ánimo de lucro. ¿Para qué? Pues para omitir la obligación de pagar impuestos sobre la renta. Esto pasa en Colombia, esto pasa en todo el mundo. Entonces, todo el mundo ha ido evolucionando tratando de ponerle control a las mismas. Y uno de los controles que puso aquí la ley colombiana es: queremos que la sociedad civil haga comentarios de estas entidades. Ahora bien, les decía yo a ustedes, las entidades sin ánimo de lucro, desde el punto de vista del control de la DIAN, a nosotros nos interesan es cuando la sociedad nos habla mal de ellas, no cuando nos hablan bien. Entonces, estos comentarios fueron diseñados para que la gente hablara de las mismas. Mire, entonces miren lo que tenemos acá. Dice: el NIT tal de la Asociación de Suscriptores de Acueducto del municipio tal tiene 5 días para comentar la sociedad. Esto dura dispuesto durante 10 días para que la sociedad para que nosotros, la sociedad civil, hagamos comentarios. Dice qué fue lo que hizo. Mire, hizo una actualización. ¿Quién es el representante? Este individuo. ¿Qué es lo que él hace? Mire, conserva los recursos naturales. ¿Qué actividad económica desarrolla? Eso es lo que llamamos el Código de Actividades Económicas CIU, CIIU, revisión 4 para Colombia. ¿En qué departamento y todo esto? Vamos a hacer la prueba con este individuo. Ojalá que nos funcione. Aquí picamos en el NIT. Toda la información que presentaron estas entidades, toda esta información la podemos consultar acá. Entonces, mire, dice: descargue el archivo solicitud 5245. Esa solicitud 45 es la solicitud de calificación, la solicitud de readmisión o la solicitud de actualización del registro web. Entonces, aquí cuando uno pica, no voy a picar yo quiero que ustedes hagan el ejercicio, pero no se pongan a hacer comentarios en ningún momento, nunca le den guardar, excepto que vayan a hacer comentarios en serio. Archivo PDF les va a generar este formato que ahora más tarde lo vamos a mirar qué es lo que contiene. También ellos tienen que presentar unos anexos, mire, un certificado de representante, estados financieros, un informe de resultados y otros. Todos estos están dispuestos. Y acá descargar Excel, ellos nos van a dar la información de fundadores, directivos, donantes y asignaciones permanentes. Más tarde les contaré qué es esto.
Cuando yo escojo alguno de estos certificados de representante, por ejemplo, y oprimo acá en el botón archivo PDF, me va a generar todo el documento y yo puedo leerlo desde principio a fin. Y como ustedes ven, la idea es que hagan comentarios. Los comentarios que nosotros diseñamos es para que nos sirvan para el control. Entonces tratamos de limitar, no dejamos campos abiertos, sino tratamos de orientar a las personas para que nos comentaran cosas que queremos saber si la persona está abusando o no del régimen tributario. Entonces dice el primero, la entidad no existe, es de papel, ficticia, es una sociedad fantasma. La cooperativa no cumple con las normas del régimen solidario. La entidad no cumple con tal cosa. La entidad utiliza mecanismos para desviar recursos. La entidad es utilizada como instrumento de evasión. La entidad y sus sedes son utilizadas para actividades ilegales de lavado, de narcotráfico. La entidad lleva doble contabilidad. La entidad no desarrolla su objeto social, etc. Son 13 comentarios, creo. Y si yo selecciono uno de ellos, tengo la oportunidad aquí de escribir algo. Voy a desmarcarlo. Luego de que yo haga esto, analice lo que sea, le doy continuar. Ahí me va a pedir una información básica. Yo no necesito tener root para hacer esto. Solamente me va a pedir un correo electrónico para confirmar que el correo electrónico por lo menos es verdadero. Detrás de todo este tipo de cosas, lo más grave que existe en nuestro planeta es el anonimato. Entonces todo el mundo bajo el anonimato puede atacar o violentar la dignidad de cualquier persona natural o jurídica, pero pues tampoco podíamos coartar que la gente participara pudiendo hacer comentarios. Entonces, por lo menos les decimos que tenga un correo electrónico que sea válido. Cuando alguna persona hace un comentario, la DIAN obviamente va a tener que revisar si eso es cierto o no es cierto. Volvemos otra vez a nuestra página. Estábamos en comentarios de la sociedad civil. Espero que traten de difundir esta información. Esto es un servicio muy importante que tenemos para toda la sociedad, ¿no? Lo importante es que la sociedad civil trabaje de la mano con el Estado para que realmente las entidades sin ánimo de lucro cumplan con su objetivo y que sean premiadas las que se lo merecen y que no abusen del régimen aquellas que no tienen por qué estar en el mismo.